Hola a todos los vecinos y vecinas de Villa del Río. Pues nos encontramos aquí en el Museo Casa de las Cadenas. Creo que es un momento muy importante porque además coincide con el comienzo de nuestra Semana Santa, porque nos encontramos en un acto de donación de un Cristo, digo donación por parte de Antonio Lara y restaurado por Sebastián Montes, de un Cristo que a partir de ahora va a ser el más antiguo de Villa del Río. Bueno, lo van a explicar ahora ellos, y que a partir de ahora va a pasar a ser parte del patrimonio del pueblo, porque va a pasar al ayuntamiento. Como se puede ver, una maravilla, como ha sido el proceso, los que lo hemos visto antes de la restauración y ahora lo hemos ya restaurado, la verdad que ha quedado que es una auténtica maravilla. Yo le voy a ceder la palabra a Tony, que nos explique por qué ha llegado este Cristo aquí a Villa del Río, y posteriormente pues Sebastián explicará todo el proceso de restauración y el valor que tiene este Cristo. Así que Tony, cuando tú quieras. Buenos días. Pues nada, explicar que como labor de Comisario de Cultura, hace aproximadamente un año me llamó la viuda de Mario Antolín, que era los dueños de la galería de Alfama, y me dijeron que una señora viuda de un escultor que había expuesto siempre en la galería de Alfama y bajó a 13, pues quería hablar conmigo porque quería hacer una donación escultórica a Villa del Río. Porque yo siempre estaba diciéndole que a ver si me conseguía algo de escultura, porque Villa del Río en escultura está muy pobre. Total, que me pongo en contacto con esta señora y me cita en Madrid, y voy a Madrid y voy al estudio de Poblador, que es el escultor que, bueno, su viuda, que es la que me ha dado la obra del marido, que se entregará próximamente en Villa del Río, ya después de Semana Santa, y me dijo, ¿quieres este Cristo también para Villa del Río? Y yo, claro, yo dije que sí. Yo no entiendo mucho de escultura religiosa, pero de escultura sí sé algo. Total, que me lo traje en Villa del Río y cuando se lo enseñé a Sebastián Montes, me dijo, esta es una joya. El Cristo venía, vamos, es una pena, porque eso llevaba años allí metido en un estudio lleno de polvo, lleno de polilla, y él la ha restaurado y esta es la preciosidad que ha quedado. También decir, gracias a esta señora, que es la viuda de José Ramón Poblador, gracias a las 18 esculturas que me ha regalado Villa del Río, que ya están en Villa del Río, pero que será la entrega próximamente ya después de la Semana Santa. Pero Villa del Río ya, siendo una labor mía, que me siento muy orgulloso, y llenando escultóricamente, históricamente, el Museo de Villa del Río, pues solamente quiero decir gracias a todas las personas que han confiado en mí y decir que sea Villa del Río el que disfrute todas estas obras que van a ser entregadas próximamente, y este Cristo que ya queda en los anales, porque va a estar en el ayuntamiento, concretamente en la alcaldía. Muchísimas gracias a todos por vuestra confianza y seguimos creciendo con Villa del Río conjuntamente. Gracias. Bueno, pues vamos a explicar un poquito la obra a nivel artístico, histórico, y en qué consistió el proceso de intervención y restauración. Decir que cuando Tony trae el Cristo, yo lo veo desde el primer momento, salta la alarma ante una pieza muy importante. Pero claro, a lo largo de la historia del arte se han ido haciendo copias de diferentes estilos, y lo que tenemos que ver si realmente era puro, había llegado hasta nuestros días y era una pieza original del gótico. Y cuando empieza la intervención, pues nos vamos dando cuenta de que sí. Por lo tanto, no solo el tiempo que estuviera en el lugar de donde Tony lo recogió, tenemos que pensar que esta pieza tiene más de 500 años. El Cristo tiene más de 500 años, por lo tanto es la pieza escultórica de imaginería en Villa del Río más antigua que actualmente tenemos. Para que entendáis la obra, porque claro, la gente pues ahora mismo estamos acostumbrados a esos Cristos barrocos, a esos Cristos muy realistas, muy naturales, hay que entender su estilo, ¿vale? Digamos que los Cristos crucificados empiezan a popularizarse en el románico, ¿vale? Pero las representaciones en el románico, la cruz, más que cruz, era casi forma hacia de trono. Cristo estaba clavado en la cruz, pero por 4 clavos. No tenía
tenía corona de espinas, sino que tenía corona de rey. Él estaba vivo, majestuoso, triunfante, el juez del universo. Entonces se tiraba mucho por la divinidad. Pero ya cuando nos vamos adentrando en el románico, ¿vale? En el gótico, en el románico estamos entre el siglo XI y XII, que es donde Cristo aparece sin dolor, aparece vivo, cuatro clavos, esclavado por 4 clavos, el perizoma o sudario llega hasta las rodillas, ¿vale? Y lo que representa es un rey, a un supremo, ¿no? Ya en el gótico, que ya entramos en el siglo XIII al XV, en ese periódico, la postura ya cambia, ¿vale? Ya su postura es más dinámica, es sinuosa, curva de S, ya empezamos a ver curvatura, y ya empieza a reflejar el naturalismo. Cristo se va humanizando para que el espectador pues, pueda entender mejor la pasión de Cristo, y no solo entender que es un Dios, sino que también fue un hombre, ¿no? En cuanto a su expresión en las imágenes góticas, refleja el dolor humano, es más realista que en el gótico, es un Cristo sufriente, suelen tener la cabeza caída, los ojos cerrados y corona de espinas en lugar de la corona de rey. El perizoma ya se acorta y los pliegues ya empiezan a hacerse más realistas. En el gótico ya es clavado por 3 clavos y sus piernas son cruzadas, además de abundante sangre. Estamos ante una pieza que reúne todas las características del gótico, tallada en madera de pino, una pieza de la imaginería española con más de 500 años. Decir que su policromía estaba al 99% la original, digo 99% porque faltaban algunas lagunas, por culpa de esta pieza había sido atacada por insectos xilófagos. Entonces el problema más grave que tenía es que tenía muchísimos orificios, muchísimos agujeritos del carcoma, los cuales han tenido que ser inyectados, consolidados, reintegradas todas esas lagunas, tanto de estuco como de policromía, y decir que el Cristo venía completamente negro, nunca había sido repintado, pero sí barnizado una y otra vez. Esos barnices habían torcido, habían oxidado, y el Cristo pues prácticamente estaba negro. La suerte que hemos tenido que su policromía original estaba intacta debajo. A nosotros nos llega la pieza del Cristo nada más. La cruz es nueva y la peana es nueva. Lo que pasa es que sí se ha hecho a semejanza y siguiendo el estilo de la época gótica. La cruz quizá en el vídeo se vea oscura, pero en un comienzo, en un principio, las cruces eran verdes, porque hablaban del árbol de la vida, del árbol vivo. La cruz no era un elemento de tortura, sino un elemento de salvación y de vida y de esperanza. Por eso el tono verde de la cruz, que incluso en muchas antiguas hermandades de la Vera Cruz podemos ver como ese tono verde el que ellos cogen como color corporativo de su hermandad, al igual que la corona de espinas. Corona de espinas, Cristo y clavo son originales de la época. Peana, cruz y el INRI son actuales, y yo como imaginero siento una satisfacción tremenda y le doy las gracias a Tony, gracias al Ayuntamiento por la intervención, porque ganamos en patrimonio y sobre todo en el patrimonio de escultura religiosa, de imaginería tan popular en nuestra España y Andalucía, ¿no? Y bueno, pues pasamos a tener una joya y el Cristo más antiguo de Villa del Río. Bueno, yo simplemente añadir que el estreno, entre comillas, vamos a poderlo disfrutar esta misma tarde en el pregón de Semana Santa que dará Francisco Laguna, porque lo vamos a llevar ahora al teatro para que sea expuesto. Es decir, todo el mundo que pueda acudir esta tarde allí al teatro pueda contemplarlo directamente, ¿no? Porque, aunque después va a estar, lógicamente, en el ayuntamiento, cualquier persona que quiera visitarlo pues lo va a poder visitar. Y nada más, muchísimas gracias, Sebastián, por la restauración, muchísimas gracias a Tony por la donación, y bueno, aumentamos, como ha dicho Tony, aumentamos el patrimonio de Villa del Río. Muchísimas gracias.